3. Hola, somos Reas Euskadi. Este año la revisión de los datos de auditoría social desde la perspectiva feminista nos ha dado informaciones sobre cosas que están bien y otras que son áreas de mejora. Entre las cosas que han sido positivas es la existencia de una referente de género que nos ayuda a transversalizar la perspectiva de género en la organización, y también de un grupo como Cosolcen que nos apoya en avanzar en ese sentido, ¿no? Como áreas de mejora seguimos manteniendo una brecha salarial. Este año es del 12%, que si bien es cierto que es inferior a la que detectamos en Euskadi, que es en torno a un 24%, nos pone sobre la pista de cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Y también seguimos arrastrando la dificultad de garantizar la paridad en los órganos de toma de decisiones, ¿no? Creemos que la auditoría social es un proceso que nos fortalece como organización en muchos sentidos, ¿no? Aquí vamos a traer dos. En primer lugar, porque pone encima de las mesas datos como estas brechas que nos ayudan, que nos obligan a reflexionar sobre ellos, y por otra parte, porque este trabajo por incorporar la perspectiva feminista en la identidad de Reas Euskadi nos está ayudando, o de alguna manera aumenta la capacidad o el potencial transformador que tenemos.